Un poco la idea de la charla es poner a Rosalind Franklin en la verdadera posición, o por lo menos hasta donde hoy en día sabemos que se merece, que en realidad es mucho más que eso, porque ella se dio cuenta muchísimas cosas sobre todo esto, se dio cuenta cómo era la estructura, entendió la forma A, la forma B, resolvió las dos estructuras, hizo muchísimos avances que con esto de ese robo, digamos, quedaron medio en segundo lugar. Pero ella publicó todos sus trabajos, mucha gente cuando se entera de esta historia piensa que le robaron la información y que nunca se supo nada. Ella publicó todos los trabajos. Incluso cuando se publicó en el mismo número de Nature, donde sale el famoso artículo de la doble hélice de Watson y Crick, salieron 2 artículos más, y uno de Rosalind Franklin. Y el otro de Wilkins, que era un colega que trabajaba con Rosalind Franklin en el mismo laboratorio, que fue el culpable de darle la información de Rosalind Franklin a Watson y Crick. Así en realidad el malo de la partícula sería este señor Wilkins. Entonces bueno, estuvimos charlando un poco sobre todo esto y tratando un poco de poner las cosas en su lugar. Por supuesto que Watson y Crick eran brillantes, pero la más brillante y muchas veces olvidada fue Rosalind Franklin. Y reconocer de alguna manera la importancia, el rol de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Sí, para mí es muy importante eso. En esa época era mucho más difícil, había muchos más hombres, muchos menos mujeres, muchas veces maltratadas. E incluso que hoy en día sea difícil de que se reconozca todo lo que hizo, es un poco por eso, ¿no? Hoy en día las cosas poco a poco se van poniendo en su lugar. Tristemente lo peor es que ella enfermó y falleció muy joven, a los 37 años. Entonces, ella falleció apenas 5 años después de esos artículos. Y cuando se dio el premio Nobel, en 1962, ella ya había fallecido. Si no hubiera fallecido, posiblemente se lo hubieran dado a ella también. No se puede saber, ¿no? Pero seguramente se lo hubieran dado a ella también. Pero bueno, o sea, la cosa fue tan triste que incluso ella falleció muy joven. Y entonces, bueno, muchas cosas medio que a nadie le importó, total ella había fallecido, hasta que Watson cuenta en un libro la doble hélice, cómo fue la historia. El libro es tan bestial, tan crudo en cómo trata a Rosalind Franklin, que enseguida causó indignación, pero bueno, en realidad sirvió para que se investigue la verdadera historia, porque antes no se sabía nada de esto. Cuenta que él roba, digamos, ese patrón de difracción, él roba los logros y los avances que estaba teniendo Rosalind Franklin, y gracias a eso logran entender bien cómo es la estructura del ADN. Entonces, en realidad el libro es bestial, pero sirve para entender lo que verdaderamente pasó y con el tiempo ir poniendo las cosas en su lugar.